Vamos a meter en la aventura de conocer a dos varones que marcaron muy fuertemente el movimiento mesiánico de nuestro Señor. Por un lado vamos a ver un varón que siempre estuvo dispuesto a cambiar de paradigmas, es el apóstol Kefas o Pedro, y después obviamente, ya que termina la historia de Esteban con un joven llamado Saulo, la historia de este Saulo que se convertirá en el maestro que más va a infundir revelaciones mesiánicas, que es el apóstol Pablo. Antes de empezar a leer el capítulo 7, si esta semana vamos a tener en cuenta esa zona celestial, desde donde realmente cada uno de nosotros, antes de estar en el vientre de nuestra madre, fue diseñado en el corazón de siervo o con el corazón de servicio, me es súper necesario que todos nos pongamos de acuerdo con el estudio y la consideración del libro de Hechos. Porque Hechos, que se lo conoce como Hechos de los Apóstoles, en realidad no tiene título. Usted sabe que los títulos se fueron colocando a lo largo de la historia, ¿sí? Especialmente los libros de lo que se conoce como Nuevo Testamento, que yo más bien les llamo escritos mesiánicos, tienen nombres que, por costumbres, tradiciones, los teólogos le fueron colocando. O sea, por lo menos siglo I, siglo II, no se llamaba Evangelio de Mateo, Evangelio, no. Se sabía que era el Evangelio, que lo había escrito Mateo, pero no le ponían el nombre. Y por ende este libro, que es el tomo 2 del Evangelio de Lucas, porque Lucas hace 2 tomos, no tenía nombre. Pero con los años, siglos, se lo llamó Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿cuántos apóstoles tenía nuestro amado maestro junto a él? ¿Cuántos él ordenó? Porque tenía varios discípulos, pero de los discípulos él llamó ¿a cuántos? 12 apóstoles. ¿Sale la historia de los 12? No, al principio los tenemos, están nombrados. Sabemos que por el libro mismo los apóstoles están yendo y viniendo, van de Jerusalén hacia Samaria, van de Jerusalén hasta otras naciones, pero siempre vuelven, eso sí lo sabemos. Sin embargo, no tiene detalles de la obra de los apóstoles. Solo hay 2 apóstoles que de repente se destacan. Ustedes creo que ya como es el segundo año que estamos con Hechos, más o menos me van a ayudar. ¿Qué 2 apóstoles se destacan? El apóstol Pedro, o Kefas, Cefas, sería más o menos el nombre arameo-hebreo, y Pablo, muy bien. Hay 2 apóstoles que se destacaron, Pedro y Pablo. Por ende, dicen otros que en vez de ser llamado Hechos de los Apóstoles, debería ser llamado por la única persona que sale siempre y no deja de salir, e incluso cuando se acaba el libro, esa persona como que da la idea que va a continuar haciendo la historia de la salvación de nuestro Señor. Y estoy hablando del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que algunos dicen que podría llamarse Hechos, en vez de Hechos de los emisarios, como también emisarios y apóstoles es lo mismo. Apóstoles es la palabra griega, pero si lo decimos en español es emisarios, ¿sí? Podría llamarse Hechos del Espíritu Santo, Hechos del Espíritu de Dios. Y en lo personal a mí me gusta así. Porque si quedamos con Pedro y Pablo, nos queda como que nosotros no tenemos nada que ver con lo que empezó a moverse aquí. Y varones, mujeres, hace 20 siglos que esto no ha podido pararse. Alguien dejó que el Espíritu se moviera dentro de su corazón y fueron miles los que dejaron, y miles y millones. Y por 20 siglos nadie ha detenido el mover del Espíritu Santo. Voy a decirlo mejor, nada ni nadie ha detenido ese poder. Ya hemos conocido a Esteban porque lo vimos en Hechos 6 la semana que se fue, por eso pido que lo vean. Y una de las dos cosas que más nos quedó es que estaba lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Pero hay algo que también sale, que tenía como llenura, y es la que ahora vamos a notar. Él estaba lleno de fe. Estaba lleno de fe. ¿Para qué le servía la fe? Para 2 cosas. Servir a los más necesitados, eso es hacer justicia social, pero también para presentar, anote esta palabra que a veces no la conocemos mucho, apología. Diga apología. Apología se traduce a nuestro idioma como defensa, argumentar defendiendo. Lo que pasa es que hoy, ¿por qué se la digo? Porque si usted la busca por allí, se usa como si fuera una ciencia o una parte de la teología, porque en realidad es eso, hoy es una rama que estudia los argumentos de nuestra fe. Pero apología en realidad es una misión que toda persona de fe tiene que tener. En pocas palabras, debo defender
mi creencia, sé por qué creo lo que creo y debo dar argumentos que defiendan eso. Bien, ¿quién puede decir, quiero capacitarme para ser un buen apologeta? Quiero capacitarme para ser un buen apologeta. Volvamos entonces a Hechos 6. Nos quedamos con un varón que realizó milagros varios y siempre con la fe. Pero nos venimos acá a Hechos 7 y dice, bueno, ¿se acuerdan que antes lo toman prisionero, no? En el 6:10, pero como no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, ¿quién hablaba? Esteban. ¿Se acuerdan cómo era el nombre correcto? Esteban es español. Estéfanos, muy bien. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas. Atención que esta semana Dios nos enseñó, nos educó el tema de cómo usamos nuestras palabras. Y acá lo están acusando a él de usar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas y le arrebataron y le trajeron al concilio, es decir, lo llevan al tribunal llamado Sanedrín. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas. Dale con el tema de que hay un hombre que habla, usa palabras, pero según ellos es un blasfemo. Contra este lugar santo y contra la Torá. Y dice ley, ya lo explicó mejor. Pues le hemos oído decir que ese Jesús o Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. A partir de ahí, dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra, de los caldeos, y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra, en la cual ustedes habitan ahora. No le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia será extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Alguien que diga servir. Servir. Y le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac. Y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué hicieron los patriarcas? Vendieron a José. ¿Y qué tenían? Envidia. O sea que también hablaban mal, ¿verdad? Y lo libró de todas sus tribulaciones, dice el 10, y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, el rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se le dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Diga linaje. ¿Se acuerdan que hablamos de linaje en la luna nueva? Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquém. Vamos con el 17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón
le recogió y lo crió como hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hirieron al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos son, ¿por qué se maltratan el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido y descendido para librarlos. Ahora pues ven y enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, ¿qué habían hecho con Moisés antes? Rechazado. Diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Vamos repasando. ¿José fue rechazado por sus hermanos? Sí. Después fue reconocido. Sí. ¿Moisés fue rechazado? Sí. Después Fue reconocido. Muy bien. Este lo sacó habiendo hecho prodigio, estoy en el 36, señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. 37. Este Moisés es el que le dijo a los hijos de Israel: atención, profeta les levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Está hablando de un profeta que había que oírlo, ¿sí? Este es aquel Moisés que tuvo en la congregación, ¿en la qué? Congregación. ¿Saben que aquí la palabra congregación en el idioma original es? No, el idioma original es griego. Eclesía. ¿Cuál es el idioma original de Hechos? Griego. El griego. ¿Qué palabra sale acá donde yo acabo de leer congregación? Eclesía. ¿Qué transliterada es? Iglesia. Dato que siempre digo, es la única vez en el Nuevo Testamento donde los traductores ponen en español la palabra eclesía, congregación. Pero la palabra eclesía sale en todo el Nuevo Testamento. En el resto del Nuevo Testamento, ¿cómo aparece? Iglesia. Hay una trampa allí. Porque ¿a quién se le llama congregación aquí? A Israel. ¿En dónde estaba Israel cuando era congregación? Léalo. En el monte Sinaí. O sea que si tenemos que usar la palabra iglesia, ¿cuándo aparece por primera vez la estructura cósmica llamada iglesia? En el monte Sinaí. Pero ¿por qué entonces acá no han puesto iglesia? Porque existe una teología que es la del reemplazo, que dice que Dios rechazó a Israel, por eso está el Antiguo Testamento, y cambió a un nuevo pueblo que se llama iglesia. Al rechazar a Israel, Dios desaprobó Jerusalén, y al usar este nuevo pueblo iglesia, puso una ciudad nueva que reemplaza a Jerusalén, Roma. Esta semana, en Roma, empieza algo llamado el cónclave, ¿sí? Y justamente todo lo que se llama iglesia va a ser afectado, yo ya he profetizado esto, de una manera muy interesante. Los cambios que se vienen a la humanidad en lo que tiene que ver con las creencias van a ir sí o sí contra lo que nosotros estamos cada vez haciendo, estudiando la Escritura para que no caigamos en los engaños de los tiempos finales. Sigo entonces, vuelvo a leer eso. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, que recibió las palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo
y en las obras de sus manos, digan las obras de sus manos, Obras de sus manos. se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto a ese ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, diga, la estrella de Renfán. La estrella de Renfán. Para los que no lo saben, la estrella de Renfán se hace con un triángulo hacia arriba y después un triángulo con la base de arriba y la punta hacia abajo que lo atraviesa. ¿Le suena eso? Pero este Renfán es un dios que no es el dios de Yahvé. Por eso que les quiero enseñar eso que me han pedido que enseñe, cómo nació el sionismo y cómo nació el Estado de Israel. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella vuestra del dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Eso dijeron los profetas. Vamos buscando el final. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este, es decir, el rey David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Diga conmigo, mas Salomón le edificó casa. Mas Salomón le edificó. O sea, del tabernáculo pasan ¿a dónde? Al templo. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, diga, hechos de mano. Hechos de mano. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, siempre igual, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, se durmió. Un varón asombroso, realizador de milagros. Un varón que el milagro más grande que tenía era hablar con sabiduría. Porque milagreros hay muchos, pero sabios no tantos. En el mundo creo que hoy escasean los sabios, milagreros y charlatanes milagreros en todos los ámbitos, desde lo religioso hasta las ondas de gurúes de ahora, de los coaching y de los no sé qué, no sé cuánto. Vieron que hay de todo eso. Pero aquí hay un hombre incapaz de ser derrotado en los momentos más difíciles, donde había que debatir por qué él hacía lo que hacía. Un hombre que nadie podía refutar y por lo tanto derrotar, pero claro, un hombre que fue llevado al concilio porque encontraron falsos testigos. ¿Qué le dicen los historiadores? Cuando hay la expresión falsos testigos, que gente que fue pagada para decir, este hombre lo hemos oído que blasfema contra Dios y contra el templo y aún contra Moisés. Vamos a organizarnos con eso. Se lo leí, se lo vuelvo a leer desde esta otra versión. Es Reina Valera, pero más contemporaneizada. Fue entonces que dieron dinero. Hechos 6:12, ya lo leímos ya. Para que dijesen que le habían oído hablar palabras llenas de blasfemia contra Moisés, contra Dios, e incitaron hacia el pueblo y a todos los ancianos y los escribas, y todos vinieron contra él. Lo apresaron, lo llevaron ante el concilio,
Y presentaron a estos falsos testigos que se pusieron a decir, este varón no cesa de proferir blasfemias contra este lugar santo, diga el templo, y la Torá, porque le hemos oído decir que este tal Yeshua de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que Moisés nos ha legado. Fíjese, este hombre no ha dejado de hablar contra el lugar santo y contra la Torá. El lugar santo, ya le dijimos, es el templo. Ahí sale ley, pero ahí es la Torá. Porque le hemos oído decir que este Yeshua de Nazaret destruirá este templo y cambiará las costumbres de Moisés. O sea, este va a ser acusado de, para los que toman nota, repita detrás de mí así el que toma nota ayuda. Le ha oído usted el repetidor. Fue acusado de hablar contra Dios. Hablar contra Dios. Hablar contra Moisés. Hablar contra Moisés. Hablar contra el templo. Hablar contra el templo. Y hablar contra la Torá y las costumbres de Moisés. Y hablar contra la Torá y las costumbres de Moisés. Algunos llaman la Torá oral a esas costumbres, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el Shabbat, ¿sí? Las alajot que hacemos, que son costumbres necesarias. Esta es la acusación que tiene este varón. Pero miren bien el versículo 15. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín, fijando la mirada en Esteban, notaron que su rostro brillaba como el de un ángel. Fue entonces que el sumo sacerdote le dijo la gran pregunta. ¿Son ciertas estas acusaciones? A ver, ¿tienen un hombre que tiene el rostro como aquel Moisés 1500 años antes? O como Yeshua, que ellos no lo vieron. Pero ustedes saben que en la Escritura solo tenemos 3 varones que su rostro se llenó de luz gloriosa, resplandecían. Moisés, cuando baja del monte Sinaí. Yeshua, en el monte de la transfiguración. De eso fueron testigos Pedro, Juan y Santiago, Jacobo, y luego ahora este varón delante del Sanedrín. Sin embargo, les importó que brillara su rostro como un ángel. El sumo sacerdote preguntó, ¿qué es esto? Y aquí viene estas 4 cargos, todos encerrados en una palabra que es la palabra blasfemia. Les voy a decir, todos sabemos esta semana, Dios nos dijo, cuando mi pueblo practica el hablar mal, ¿sí? El mal hablar, viene sobrenaturalmente castigo, ¿sí o no? Ok. ¿Cómo se dice hablar mal? Lashon Hara. Lashon Hara, ¿sí? Lengua mala, lenguaje malo, hablar mal. Tiene muchas traducciones ahí, ¿sí? Pero tiene muchas categorías. Por ejemplo, el chisme, el perjurio. Pero hay una que Éxodo decía que sí o sí tenía que ser castigado con el apedreamiento. No se llama apedreamiento, perdón. Lapidación, gracias. Wow, se me hizo la laguna. Les leo Éxodo 22, 27. No blasfemarás contra Dios, ni maldecirás al líder de tu pueblo. ¿Escucharon? Y allí mismo dice, el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Esto también se consideraba blasfemia. La palabra blasfemia en hebreo es un tipo de hablar mal de la Lashon Hara. Se dice que la lat Elohim, es decir, hablar contra el nombre de Dios. Y allí mismo sale de que debía ser apedreado. Me voy a ir a Levítico 24, 16. Quien blasfeme el nombre de Yahvé, es decir, que la lat Elohim, quien blasfeme el nombre de Yahvé, morirá. Y toda la comunidad debe apedrearlo. Sea este forastero o nativo, si que la lat Elohim, ¿me lo traducen? Blasfema el nombre de Dios, debe sí o sí morir. ¿Qué le estaba esperando a este muchacho? Estefanos. Venía la muerte, porque se lo está acusando de que la lat Elohim. En la época de Estefanos también se decía Birkat Hashem, que significa maldecir el nombre. Birkat Hashem. Es decir, tiene palabras irrespetuosas de desprecio, malas palabras contra el nombre del Eterno y contra todo el sistema o mecanismo de adoración que el Eterno ha dejado para que nos podamos acercar a Dios. Una acusación seria, ¿verdad? Pero así como había 4 acusaciones, tenemos un muchacho que está lleno de Espíritu Santo. ¿Y qué más estaba lleno? Muy bien, diga fuerte, lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. Cualquier persona llena de sabiduría siempre sabe trazarse objetivos, especialmente a la hora de hablar con alguien o con un grupo de personas.
Acá hay un grupo de personas que le presentan 4 acusaciones que supuestamente evidencian que él es un blasfemo, es alguien que merece ser apedreado. Pero en el mensaje, si ustedes se dan cuenta, salen los objetivos que él tiene al hablar. Porque él se defiende, él dice, no, yo no. Empieza a hablar de la historia de Israel. ¿Me van siguiendo? ¿Me logro expresar? Primer objetivo que Esteban se propone, diga detrás de mí, captar y retener la atención. Captar y retener la atención. Era común en los juicios que la gente que estaba para proferir la condena, para hablar, para dar el veredicto, no escuchara al que estaba siendo acusado, sino que rápidamente trataban de acallarlo y decir lo que ellos tenían que decir. Pues bien, él dice, tengo que captar y retener su atención. ¿Para qué? Primero, eso fue lo primero. Lo segundo, para defenderse de toda acusación que los hombres hacen. En este caso, ¿cuál era la acusación? En español, díganlo. Blasfemia. Blasfemia. No le voy a pedir que lo hagan en hebreo, que es complicado. Diga fuerte, blasfemia. Blasfemia. Tercer objetivo. Él quería convencerlos de que ellos también tenían pecados para confesar. Convencerlo de sus pecados. Diga, convencerlo de sus pecados. Convencerlo de sus pecados. Y el cuarto objetivo, proclamar que Yeshua era el ungido, el Mesías prometido por el Eterno para salvar a Israel plenamente, no solamente a los judíos, sino a todas las 12 tribus que en el monte Sinaí habían configurado esa congregación que en el mensaje va a dar. Veamos un poquito este capítulo 7. Veamos si logra estos 4 objetivos. Ponerme a hablar del mensaje complicado. Ustedes, se lo dije el sábado pasado, este sermón, en todo lo que se conoce como Nuevo Testamento, los escritos mesiánicos, es el segundo sermón más largo de lo que aparece desde Mateo hasta Apocalipsis. El primer sermón más largo, ¿cuál es? El sermón llamado de la montaña. ¿Quién lo dio a ese sermón? Yeshua. Yeshua. Está en el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 de el Evangelio de Mateo. Y acá en Hechos también aparecen algunos sermones. Hay 3 sermones largos. ¿Quién sabe quién hacia arriba? Todavía no lo vemos, está más adelante. ¿Quién sabe qué sermones largos aparecen en este libro? ¿O quién dijo esos sermones largos? No, Pedro no. Es más corto. Da sermones, pero es más corto. Pablo, las 3 veces que él tiene que dar su testimonio, hace de paso un sermón. Ahora miren el dato, dicen los que más saben, ¿verdad? Los estudiosos, los biblistas, que si juntáramos los 3 sermones de Pablo, son juntos, son re chiquitos al lado del sermón de Esteban. Y además porque el sermón de Esteban tiene una profundidad que es el tema de la historia. Así que miremos esto. ¿Captaba la atención, sí o no? Yo les tengo que decir que sí. ¿Por qué? Porque si había algo que en Israel le gustaba, y viene en la fiesta especialmente, es hacer memoria de su herencia. ¿Y la herencia dónde está? La herencia del linaje, en la historia de sus ancestros. Una cosa es la herencia genealógica y por ende genética, no es importante para lo que en la Biblia vemos. Sí es importante que sepas si tu herencia tiene en tu ancestralidad linaje para que hoy esté frente a Dios. Segundo objetivo era defenderse de las acusaciones, y lo hace o no, porque habla de que él tiene celo por el Dios de nuestros padres. Veo que todo el tiempo dice nuestros padres. Al final va a cambiar esa forma de hablar. Al final va a hablarle a ellos de vuestros padres, pero acá siempre habla de nuestros padres. Y cada vez que alguien decía eso, se sabía que si amaba al Dios de los padres, amaba que esa gloria de Dios esté con el pueblo. Con esto, segundo objetivo, los que lo oían decían, tenían que sacar la conclusión: este tipo de blasfemo no tiene nada. Tercera cosa, mostró gran estima por Moisés, porque Moisés es alguien muy importante en la existencia de los redimidos, porque los redimidos son simplemente aquellos que desde la 10ª plaga hasta hoy pertenecen a una conciencia. Yo lucho con los principios de Dios. Y esa conciencia, ¿cómo se llama? Israel. Y en cuarto lugar, deja bien claro que la Torá y el templo para él son importantes, ¿no? Porque él dice que todo eso lo dio Dios. Ahora, el mensaje, cuando yo estaba estudiando esto esta semana, me acordé, ya sé que voy a contar esto y algunos se van a enojar, pero bueno, lo tuve que hacer. Me acordé que en medicina, cuando estudiamos el sistema nervioso, estuvo el famoso experimento
de poner una rana en agua y dejar que el agua se caliente. No me miren como asesino porque lamentablemente en medicina o en cualquiera de esas carreras está ese experimento. Acordándome de aquello dije, qué tremenda sabiduría este tipo. Les da un mensaje donde les fue calentando el agua. Para el final, yo creo que los que terminaron muertos por la verdad fueron ellos, aunque el muerto por piedra fue Estéfanos, ¿no? A veces nosotros tenemos que ser así de astuto cuando hablamos con los que tenemos cerca. No porque yo guardo Shabbat, no porque yo leo, estudio la Torah. Salen corriendo. Porque la vida tuya no es guardar Shabbat, la vida tuya es tener la buena noticia de que Dios te injertó en una historia llamada la historia de la salvación divina. Es decir, estás redimido para que este mundo también sea reparado a través de tus palabras, a través de tus hechos y especialmente al reparar este mundo, asegurarte que el mundo se transforme en un mundo más humano. Frase que no sé cuándo se va a ir de mi cabeza, espero que nunca. Así que yo no sé si Esteban presentía que estaba a punto de ser apedreado, seguramente sí, ¿no? Pero a él lo que aquí más le interesa no es el final, sino hacerle ver a esta gente que tienen una oportunidad, como siempre han tenido oportunidad todo el pueblo de Israel, porque a lo largo de la historia de Israel, lo que más se destaca es que Dios, por su gracia, le dio oportunidades. Yo creo que dicen amén porque ustedes saben que así es tu historia y mi historia, ¿no? ¿Cuántos saben que si miramos para atrás, nos las hemos mandado una y varias veces hasta darnos cuenta que Dios nos estaba dando una oportunidad nueva? Yo sé que el que escribe acá es Lucas. Lucas está escribiendo unos 40 años después de lo que le pasa a Esteban. Para ubicarte en el tiempo, Esteban, esta historia está pasando 4 años o 5 años después de que Yeshua muere, resucita, va a los cielos, viene el Pentecostés, el famoso momento donde el Espíritu Santo llega. Han pasado 5 años. Este hombre ha tenido tiempo de hacer obras milagrosas, maravillosas. Pero aquí en medio de la acusación, este tipo va a empezar a calentar el agua para que, entre comillas, esa rana llamada el Sanedrín se deje llevar a lo que en realidad había que llegar. La muerte al egocentrismo. La muerte al querer creerse superiores simplemente porque después de tanto tiempo ellos podían contar una historia en donde en esa historia sus ancestros habían sido igual de rebeldes que ellos en esa época. Así que vamos a mirar, y no te voy a hablar del mensaje porque es muy largo, pero sí vamos a hacer un bosquejo para que vos lo puedas estudiar. Si tenemos que decir qué temas habla nuestro querido Estéfanos, hay 3 temas que puede hablar en el Sanedrín más una conclusión que lo va a hablar justo cuando está muriendo. Así que anotemos. Mira ahí, 7, del 2 al 16, los que son de anotar en la Biblia, perfecto. Esteban habla del tema de los patriarcas, el periodo patriarcal. Habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de los 12 hijos de Jacob y especialmente de José. Del 2 al 16 lo pueden ver. No lo vamos a ver porque de estudiar me demandaría mucho. Segundo tema, del 17 al verso 43, se va a dedicar a hablar de lo grande que fue Moisés y lo poderoso y valioso que fue la ley de Moisés o la Torah. Moisés y la Torah es el segundo tema del 17 al 43. Y el tercer tema, obviamente del 44 hasta el 50, es, diga conmigo, el tabernáculo y el templo. Y el templo. Y al último, del 51 en adelante, tenemos una conclusión. Esta gente es rebelde, pero necesitan conocer que por su rebeldía hay alguien a la derecha del Padre que les puede dar la oportunidad de arrepentirse. Como no vamos a analizar detalles, sí vamos a mirar estas cosas. Y nos vamos a concentrar, por favor, porque hay que llevarlo a nuestra vida aquí. Nuestra querida María Pía nos hizo preguntas y esa pregunta quedó fuerte. Primera cosa que se destaca en ese primer tema, la historia de Israel siempre revela algo importante. La gracia de Dios es abundante y soberana. O sea, Dios ama por amar. Dios no ama porque alguien se hace buena persona y entonces hace buenas obras. Lo digo así, lento, remarcado, porque lamentablemente muchos de nosotros nos hemos creado en una cultura donde no sé cómo ni cuándo, aunque creo que sí
podría hablarlo, se metió la idea de que para estar con Dios hay que ser primero buena gente, buena persona, argentinos de bien. Pero acá Esteban está demostrando que desde el inicio del proceso de la salvación, Dios quería llamar a un pueblo para que santificara su nombre, diga su nombre. Su nombre. Y aunque el pueblo cada tanto se iba, se rebelaba, Dios seguía derramando gracia. Comenzó con Abraham, ¿sí? Y se refiere a Abraham, atención, porque ¿qué más marcar? ¿Dónde vivía? ¿En la tierra de Israel? No, estaba en la tierra de los caldeos. Diga conmigo, Mesopotamia. Si usted ha escuchado hablar de Irán, de Irak, en esa zona es donde Abraham, nuestro padre, vivió. ¿Y era monoteísta? ¿Creía en un solo Dios? No, era idólatra. Creía en la existencia de muchos dioses. Sin embargo, cuando Dios lo llama, Abraham le creyó a Dios. Y dice que sale de Ur, se va hasta Harán. Y hay algo muy fuerte, que siempre Esteban está diciendo, la gracia de Dios es quien lo movía. Es fuerte porque a lo mejor no te das cuenta, has llegado desde que naciste hasta este día, quizás hasta este momento, quizás hasta este lugar y esta mesa, en este tiempo-espacio, porque la gracia de Dios te sigue moviendo. No, pero yo hice esto, lo hice. ¿Está bien? Está bueno que quieras reconocer todo lo malo que hiciste. Es la idea. Sin embargo, la gracia de Dios se siguió derramando sobre vos. Y dice que la mano de Dios no estaba solo con Abraham. Va a destacarse que después de Isaac, de Jacob, aparece un tal José, ¿sí? Los hermanos lo envidian y lo venden como esclavo. Sin embargo, la gracia de Dios va a permitir eso en José porque lo va a usar a él como el libertador de la casa de sus hermanos, de la casa de su padre, porque en Canaán vino una hambruna. Y vuelvo a destacar, la gracia soberana de Dios había permitido aún esto de él ser vendido como esclavo, porque él terminó siendo la mano derecha del faraón y logró hacer que todos entraran en Egipto, salvándose de una hambruna que duró 7 años, y algunos dicen por los datos históricos encontrados en el Qur'án, que en Canaán se prolongó muchos años más. Entonces miremos algunas cosas que he escrito acá. Entran a Egipto y aparece un bebé. En el tiempo que todos los bebés tenían que ser muertos, un tal Moisés. Y dice Esteban que nació justo, así lo dice, cuando estaba el decreto de muerte de esos infantes hebreos. Ahí en el 19 y 20 da a entender eso. O sea que a veces un niño nace en una circunstancia que otros no desearían que nazca. No importa, ese niño trae respuesta de Dios. Quizás estoy hablando del niño que todavía no se ha muerto en tu interior. Quizás estoy hablando de este momento que podés agradecer con tu memoria, el momento de tu nacimiento, que no es tan importante como el momento cuando te mueras, si es que hoy comprendes que naciste por la sobreabundante gracia de Dios que te envió para dar una respuesta a esta bendita nación o a donde decidas terminar los años de tu vida. Encontré un comentario, una frase que escribió Calvino con respecto a esto, y se los voy a leer. Dice así: ¿por qué haría Dios eso? Me di cuenta que fue para mostrar que ese momento de muerte era el momento más propicio para que Dios pudiera obrar, porque cuando no hay esperanza para un pueblo, ni consejos que esperar de manos humanas, viene la respuesta de Dios en un alma pequeña. ¿Alguien va a decir gracias, Señor? Gracias, Señor. O sea, Dios protege a Moisés y hasta se burla del faraón. Se burla, Dios no es burlesco, se ríe del faraón, perdón la expresión, se ríe del faraón, porque ¿dónde va a ser quedado Moisés? En el palacio. Muy bien, díganlo fuerte. En el mismo palacio del faraón, en la casa del rey de los egipcios. Y dice que fue educado en toda ciencia de los egipcios. ¿Alguien me está escuchando? O sea, Moisés, por ejemplo, sabía los secretos del cielo, conocía cómo se movía el destino del hombre a través de las estrellas. Moisés conocía de arquitectura. Es más, si no me equivoco, Josefo, en su libro Guerra de los Judíos, si no me equivoco, o la otra obra, habla de que era como el ministro de construcción en un momento mientras era príncipe. Porque en eso lo estaban probando para ver si un día sería él el próximo faraón. Hay mucho documento de esto, ¿no? Como que hay algunas teorías de que, por ejemplo, Amenhotep, que fue un faraón que hizo que
todos los dioses egipcios se tiraran y derrumbaran y se adoraba solo al disco solar, podría ser en la época que Moisés fue príncipe, pero no dan los tiempos y los años como para sostener esa teoría. Pero bueno, yo sí digo, quedó en Egipto la idea de un solo Dios y alguna vez un faraón lo tomó y lo puso en su historia de gobierno, no importa. Dice, fue un hombre poderoso, versículo 22, hombre poderoso en palabras y en hechos. ¿Cuántos entienden que cuando uno comienza a captar de que no está aquí simplemente por un accidente biológico, sino por la abundante gracia de Dios que hasta en el vientre de tu madre permitió tu vida y por ende tu nacimiento? Necesitas prepararte para que la gente te conozca como una persona con palabras de poder, con acciones de poder. Y las palabras de poder son esas que cuando encendemos la luz, la tercera luz, ¿no? Poder dar consejo que el que escucha esas palabras se sienta fortalecido. Este es un tiempo donde la gente necesita sentir fuerza en su interior, ¿o no? Sí. ¿A que no saben de dónde van a salir las palabras poderosas para fortalecer a esas personas? Alguien diga de mi boca. De mi boca. Hay alguien que quiere hacernos a todos responsables y dice de nosotros, pero vamos a empezar por la primera del singular, diga desde mi boca. Desde mi boca. Y ahora sí puedo sumar esa respuesta, desde nosotros. Desde nosotros. Pero dice que a pesar de la gracia que Dios tenía, y Esteban lo señala, los hermanos de José no lo envidiaron, después lo aceptan, pero al principio se rebelaron. Y después con el tema de Moisés lo mismo. Moisés hasta sabe, soy el libertador, se presenta como tal y lo rechazan, tiene que huir. 40 años después va a venir a liberarlos de la esclavitud. Cuando viene, ¿le creen? No le creen. ¿Y qué pasó durante los 40 años después que son liberados? ¿Lo apreciaban como líder? Siempre se le rebelaban. Sin embargo, la gracia abundante de Dios, pese a que Israel se rebelaba, siempre estaba con ellos, aún en esos 40 años de desierto. Habla que adoraron al becerro de oro, se entregaron a la idolatría. Sin embargo, el amor de Dios, cuando escoge a un pueblo, un colectivo, o en ese colectivo a un ser humano X para algo grande, Dios va a hacer que ese colectivo o grupo humano no se pierda. Segunda cosa que quiero destacar. Díganme detrás de mí. La historia de Israel. La historia de Israel. Revela su tendencia obstinada. Revela su obediencia obstinada. Y rebelde. Y rebelde. Para rechazar los tratos del amor de Dios. Para rechazar los tratos del amor de Dios. Ahora yo lo digo todo. La historia de Israel revela su propia tendencia obstinada y rebelde a rechazar los tratos amorosos y le agrego misericordiosos de Dios. Y aquí no hablemos de aquellos, podemos hablar de nosotros. ¿Podés aceptar que esta historia puede ser en este momento el reflejo de tu vida? Miren los patrones, veamos de nuevo porque veo que no lo están captando. Son patrones recurrentes. Los hermanos de José, ¿volvemos ahí? Que eran los patriarcas de la nación, ¿se acuerdan? Al principio lo rechazan con mucha maldad, pero luego lo encuentran como el salvador de la muerte por hambre, ¿sí o no? Israel esclavizado en Egipto. Inicialmente rechaza a Moisés como libertador, pero luego a este mismo varón lo reconocen como el que Dios levantó para ser el libertador. Les costaba dejar que fuera su gobernante, pero lo aceptaron como libertador. Y Esteban dice que hay algo fuerte en esto, con ellos, los que lo están escuchando, y el Mesías Salvador que Dios envió, llamado Yeshua, que ellos mismos, 5 años atrás, se reunieron para que fuera llevado a la cruz. Cuando este silencio está es porque ya creo que el espejo de la palabra está llevándome a que podamos ir al tercer punto y buscar la conclusión. Porque a lo mejor tu historia a veces ha sido así. Mi historia ha sido así. Mi historia, aún en el camino, ha sido así. ¿Vieron esa frase, querer ser más bueno que Dios? Siempre está relacionada con la forma de justificar una decisión que se hace desde mi querencia, mi deseo, mi zona de confort que quiere algo bueno y que a lo mejor no es lo correcto. Porque a veces le llamamos pecado simplemente a los vicios o a la vida libertina. No. Pecado es a veces tomar rápidamente una decisión desde el sentimentalismo que generan mis circunstancias. Tercer punto entonces. Detrás de mí, y el que repite hágalo con fuerza. La historia de Israel. La historia de Israel. Revela. Revela. Su patrón de dar limitación a la adoración verdadera.
su patrón de dar limitación a la adoración No hay verdadera. nada peor que ponerle límites a los movimientos que Dios tiene para con su pueblo. La gracia de Dios sobreabunda porque el espíritu de la profecía, que hoy le llamamos Espíritu Santo, siempre está con sus escogidos. Para ellos, y se lo dice Esteban, parecía que Dios solamente estaba ¿en qué lugar? En el templo. Primero vamos a decir en Jerusalén y por ende en el templo. Es así, para ellos Jerusalén era la ciudad de Dios. ¿Sigue siendo igual o no? ¿Ustedes no han notado que gente católica, apostólica romana, gente atea, van a Jerusalén y ahí busquen fotos de Messi en Jerusalén? Ahí lo van a tener con la gorrita. Maradona con la kippah. No son judíos. Trump, bueno, el presidente nuestro dice serlo, pero el de El Salvador, que es musulmán. Bueno, busquen. Y siempre van allí porque se cree que allí está la energía divina. Recién cuando el Pía nos leía, siempre está esa idea, esta tierra es santa, me la llevo para la casa. Tengo en mi casa, en un frasquito, un regalo que me hizo una vez una persona que se congregó un tiempo con nosotros, había viajado a Jerusalén, y entonces tengo en uno de los frasquitos la tierra del Monte de los Olivos, y en el otro hojitas de esos olivos. A mí me gusta, es un buen recuerdo, pero pensé, si esto estuviera en manos de otras personas, no sé la persona que me lo regaló, pero en manos de otras personas, ¿cuántos pondrían la mano y pedirían que la energía de Dios saliera, no? ¿No se dan cuenta lo que Esteban está queriendo decir? Dios no está en cierto lugar y en cierta estructura. A Abraham lo llamó en Mesopotamia. Le habló de una tierra en donde ni siquiera dice, el versículo 5 iba a poder heredar un palmito de ella. Pero le dijo, tu descendencia va a estar acá. A Moisés lo llamó desde una zarza ardiente en Madián, no en el monte de Jerusalén. ¿Y estaba allí el Dios viviente, sí o no? Cuando Moisés saca al pueblo, lo lleva al desierto, al monte Sinaí. ¿El monte Sinaí está cerca de Israel? ¿Está dentro de Israel? No. Y sin embargo, ¿quién estuvo allí? La gloria de Dios. ¿Y qué le entregó la gloria de Dios? La santa instrucción, que aquí lo acusan a este hombre que no la ama. Él está diciendo, entiéndanlo. El tabernáculo es una buena historia, el templo es una buena historia, pero no reduzcan a Dios a un lugar. No se jacten de que porque tienen templo, porque era judío, porque tenemos templo, somos especiales y somos los únicos que tenemos un acceso especial a Dios, ya que ustedes saben que donde está el templo de Jerusalén hubo un portal por ahí, cuando la humanidad no estaba caída, por ahí ingresaba Adán y todo. Recuerden que no era él solo, ¿sí? Esa humanidad que no estaba caída, y a la tierra la iba administrando y luego volvían a ese nivel dimensional que se llama el Gan Edén. Les quiero leer algo, porque me gustó cuando, pensando en esto, me acordé del profeta Jeremías, pobre profeta que siempre tenía que decir. Anote y busque Jeremías 7 del 9 al 10. Jeremías 7, 9 y 10 voy a leer. ¿Por qué Esteban está diciendo esto? Porque siempre había sido así. Está hablando de nuestros padres, y en un momento decir vuestros padres. ¿Cómo eran los de Israel en el momento de la adoración? Miren, traten de captar, una vez que lea, les pregunto. ¿Puedo leerlo? Robarán, asesinarán, cometerán adulterio, jurarán en falso, ofrecerán sacrificios a Baal y andarán tras dioses ajenos que no han conocido, para luego venir y presentarse ante mi casa, sobre la cual se invoca mi nombre, y decir, somos libres para que cometan toda esta clase de abominaciones. Es una pregunta irónica. No es la posibilidad de que lo hagan, lo estaban haciendo. Vivían a su manera de la puerta para afuera, pero cuando entraban a Jerusalén y especialmente atravesaban en el templo, todos tenían cara de libres, de santos libres. Porque ahí estaba Dios, ahí había privilegios especiales. Recuerdo cuando yo era chico y mis primeras concepciones de Dios fue por medio de mi abuela, quien al ser católica practicante iba a misa todos los domingos y cuando yo me quedaba en su casa me llevaba. Pero la primera vez que iba con ella, después siempre me lo iba a recordar, me impactó esto que me decía, apenas entremos acá te portas bien, porque aquí vive Dios. Esta es la casa de Dios. ¿Creen que esa idea de mi abuela no estaba en aquella época y no está siempre en la gente? Dios está solo en un lugar. Dios está aquí, pero aquí como entrenamiento, porque apenas salgas de la puerta, ¿quién no sabe quién sigue contigo? Y apenas entras a tu casa, ¿quién está contigo? Y cuando te tomas el transporte que te tomes para llegar a tu trabajo, ¿quién va contigo? ¿Y en tu trabajo?
Entonces todo el tiempo hay que ver cuál es el lugar favorito de Dios para que haya presencia. Y ese es el templo verdadero, tu alma y tu cuerpo como residencia de su Espíritu Santo. Así que vamos a mirar algo acá. Miren, versículo 41. Miremos cuántas veces aparece la palabra manos. ¿Sí? Verso 41, márquelo. Vamos a buscar la palabra manos. ¿Puede ser? Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo en la obra de sus manos. ¿La encontraron? O sea, se alegraron con ese Dios que fabricaron a su manera. ¿Sí? Hola. Sí. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, va a citar ahí al profeta Isaías. Versículo 50. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿Qué está diciendo Esteban a vos y a mí, a ellos, a todos? ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? El hombre puede decir, yo creo en Dios a mi manera. Eso es obra de sus manos. Pero hay una manera de adorar a Dios que la creó el propio Dios para que el hombre, en vez de hacerlo a su manera, se venga a averiguar, a investigar cómo es la obra de la mano de Dios. Te lo hago más fácil. Vos podés creer en Dios a tu manera y sin embargo, como quizás ellos, en ciertos momentos hacer cosas espirituales y en otros hacer cosas totalmente ajenas a la espiritualidad que Dios quiere que practiques. Porque cuando yo dije lo de recién, muchos dicen, sí, por eso yo no necesito ir a una iglesia, porque Dios está en todas partes. Mi papá era de decirlo. Creyente él, salvo, convencido estoy, pero él tenía la iglesia adentro. Nunca me voy a olvidar. Siempre era eso, la iglesia adentro. Hoy no estoy hablando de individualismo, de creencias, porque cuando de alguna manera, aunque era salvo, mi papá había hecho un Dios en la obra de sus manos. Obra de sus manos tiene que ver con cómo yo conceptualizo lo que quiero creer de Dios y no sé si es lo que Dios quiere que yo crea de Él. Más que nada, cómo yo creo en Dios, pero no le creo nada a Dios. Porque si es por creer en Dios, el libro de Jacobo o Santiago dice, tú dices que crees en Dios, bien haces. ¿Es bueno creer en Dios? Es bien, está bueno, porque ya creen en Dios, está bien. Sin embargo, le agrega algo más. Más los demonios también creen. O sea, los demonios son creyentes en Dios. Claro, desde el concepto hecho en las manos de los dogmas humanos son manos. Es como que los demonios viven por allá y en el otro abismo para allá está Dios. No. Los demonios creen en Dios, hasta lo tienen que servir. ¿Cuál es la misión de ese sistema llamado Hasatán o Satanás, como lo llama la gente? ¿Cuál es la misión? ¿Tienen misión? ¿Tienen una misión a cumplir? Sí. Acusar, digan acusar. Acusar. O sea que si alguien acusa, ¿por qué acusa? Porque hubo alguien que se encargó de hacer delito. Hola, si el fin de Hasatán es acusar, cuando alguien se equivoca en algo, no puede echarle la culpa a Hasatán. Porque él, desde esa obra de sus manos, decidió, hablo de ser humano, ¿verdad? Decidió hacer lo que hizo y el que saca buen provecho, gracias, el que saca provecho de esto es el que tiene que cumplir la función de acusar. Porque sabe que acusando tiene toda la razón para que los juicios vengan contra el que decidió hacer el delito. Así que se nos cayó algo de la obra de las manos de los dogmas. La gente no es mala porque Satanás los hace caer en la maldad. La gente hace cosas malas y se hace mala porque el bien que tienen no lo usan en el tiempo correcto, con las personas exactas y en el propósito para el cual ese bien tienen que hacer. Cada vez que el bien que tenemos todos para hacer lo usamos o lo hacemos, lo realizamos en momentos que no es, con las personas que no son, en los lugares que no son, ese bien se cambia de polaridad y se convierte en mal. Y ahí recién aparecen los demonios. Y cierro la idea, los demonios creen en Dios. Y agrega ya lo que me lo dijeron. ¿Y cómo termina? Y tiemblan. O sea, creer en Dios está bien, pero ¿qué garantía tenés de estar salvo? Eso dice Esteban. Cuando dice, vuestros padres, ya cambia. Ya. ¿Qué garantía tienen los rebeldes de que son salvos simplemente porque tienen una genealogía que carece de linaje? Porque la genealogía la tenemos todos.
Todos podemos hablar que tenemos padres y sabemos que ahí hay abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y ahí algunos conocerán nombres, no, hasta no sé dónde. Eso es genealogía y sigue leyes muy físicas, las leyes de la genética. Pero linaje no tiene mucho que ver con genealogía. Linaje tiene que ver con la actitud de tu presente ante el que te puso en el mundo usando la genética de tus padres. En cuanto a lo físico, la genética de tu madre y tu padre fueron adecuadas según la óptica de Dios para que cuando se mezclaran en esa fecundación del óvulo y el espermatozoide, Él pudiera soplar esa chispa de luz. ¿Qué eres tú? 3 dijeron amén, me quedo acá entonces. Amén. Por eso el cuarto punto que no puede abordar en el tribunal, fíjense que en el Sanedrín lo cuarto no lo logró. 7:56, capítulo 7:56. Miren, veo al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Y dice que el cielo se abrió, allí estaba Yeshua arriba. Yeshua, el Mesías, el Redentor. Y esto es lo que a ellos les quedó. Ustedes siguen siendo rebeldes porque se agarran de que creen en Dios, que tienen un lugar especial, que son un pueblo especial, pero si miramos la historia, lo especial que tienen es que solo la gracia se movió con ustedes. El amor ilimitado de Dios los buscó, se derramó sobre ustedes, pero siempre se tendía a la rebelión. Terminemos entonces. Hoy el Señor te llama a regocijarte siempre, proclamando que cada mañana si apareces vivo es porque Él renovó misericordia sobre vos. Este Sanedrín era la tercera vez que había escuchado que un tal Yeshua fue crucificado, resucitado, ascendido para que ellos sean salvos. La tercera vez. La primera vez está en Hechos 4 del 1 al 12. ¿Quién habló? Pedro. Lo arrestan porque había sanado un cojo en la puerta del templo. ¿Se acuerdan? Y le habla de Yeshua. ¿Lo escucharon? No, lo mandaron a la cárcel. La segunda vez, Hechos 5, 29 al 32. ¿Quién? Pedro y otros apóstoles, que también son arrestados, le hablan de Yeshua, son puestos en prisión y dice el relato que fueron en forma milagrosa liberados. Y ahora la tercera, un tal Esteban, hablando de toda la historia. Si hay algo que se destaca es que Dios los ama, nos ama, pero no se va a reducir a lo que ustedes quieran. Ustedes tienen que sujetarse y humillarse a lo que Él ya ha dado y desde su gracia nos ha dado a un Salvador. No esperen a alguien que políticamente nos libere de Roma. Permitan que venga el espíritu de ese alguien y nos libere de las políticas internas nuestras, que es el maltrato a este templo que Dios creó para Él habitar. Lo segundo que sale acá de la boca del Espíritu Santo para nosotros, cuidémonos de presumir de que tenemos a Dios y que hemos evolucionado sobre los demás hermanos. Cuando yo he escuchado esto, me siento muy mal cuando una persona llega a decir esto. Lo he escuchado varias veces. Cuidado. La historia que cuenta aquí Esteban es porque aprendamos esa historia. Cuando más Israel se sentía sobre las naciones los mejores, aparecía el exilio. Con esto no estoy diciendo que tenemos que pecar porque Dios nos ama. Pablo en Romanos 6:1, ¿saben qué dice, no? ¿Qué diremos entonces de lo que estamos hablando? ¿Continuaremos pecando para que la gracia de Dios abunde y sobreabunde? Y responde, jamás. Pero yo sé que hay personas impías, dice Judas 4, que a la gracia de nuestro Dios la convierten en libertinaje. ¿Se los leo? Tengan cuidado con las personas impías que a la gracia de nuestro Dios la convierten en libertinaje y así niegan a nuestro único y soberano Señor, Yeshua, el ungido Salvador. Por eso es necesario renunciar a todo tipo de impiedad. La gracia de Dios es para instruirnos y la instrucción es juntarnos en esta mesa, comer de este pan, beber de este vino y activar la memoria de todo un pasado en donde Dios siempre se movió amándome, aunque yo en muchas oportunidades decidí rebelarme contra su amor. Dios quiere que tu corazón esté tan cerca de Él que entonces sí todos los movimientos rituales que haga tengan valor. Está mal congregarse, está perfecto, pero si te congregas por obligación no sirve para nada. Te congregas para, como persona elegida, entrenarte para que tu mundo también se sienta elegido por Dios.
El final es simplemente lo que les dije el sábado pasado, se los agrego. ¿Qué tal si nos proponemos imitar a Estéfanos? ¿Y cómo? Preocupate de una sola cosa, que tu vida en tus palabras y en tus acciones den testimonio. ¿Querés protección de Dios? Asegúrate de que tu forma de hablar y tu forma de actuar sea una coherencia y Dios te va a proteger de todos los males que se avecinan. Lo primero que vamos a hacer es esto que esta mesa tiene, dar gracias a Dios. Porque justamente la dureza de cerviz, el corazón incircunciso, los oídos incircuncisos, al menos los que están acá, y creo que hasta los nuevos, no quieren tenerlo. Porque ¿qué es una dureza de cerviz? El que quiere seguir creyendo en Dios a mi manera, porque esta es mi verdad, esa es tu verdad. No, solo cuando la Escritura se te hace rigo en tu corazón y palabras de luz en tu boca, entonces podemos decir que ya no eres un necio. Que ya no tienes un corazón duro como el del faraón, que ya estás circuncidado porque también has aprendido a escuchar, porque lo primero que hay que hacer es saber escuchar. ¿No sienten que esto se aplica a ustedes? A mí me tocó mucho la vida de Esteban. Como lo confesé la semana pasada, desde el seminario me enseñaron solo a verlo como un diácono. Y sin embargo fue el primero de un movimiento que ha durado 2000 años. Gente que aunque la estén matando, no va a tener problema en decir: Yeshua es mi Salvador. Creo que les conté alguna vez la de este misionero Taylor, era, ¿no? El que estando en la China, en los momentos que estaba en la China comunista, hacen un pozo, ponen a su esposa y a sus hijos y los empiezan a enterrar. Los entierran vivos, obviamente. Y la amenaza es que él tiene que dejar de creer en Yeshua, dejar de ser misionero. Y su mujer le dijo: recordar lo que siempre dijimos. Hasta que nos encontremos con Cristo en su resurrección, siempre lo seguiremos amando. Y se puso una mujer a cantar un himno. Y este hombre de llantos sentía como ya la tierra cubriendo a su familia, se iba escuchando cómo se apagaban las voces de los que estaban cantando todavía. Y como esas tantas historias, yo no sé qué se avecina pronto, pero sí sé que se vienen cosas muy inimaginables. En la Luna Nueva hablé de la moneda digital. Según el Apocalipsis, cuando se venga ese tipo de implantaciones legales, algunos vamos a tener que decir: no, ¿por qué me tienen que controlar lo que compro y lo que vendo? ¿Quién es el sistema para decir que me protege poniéndome más cámaras por donde en realidad está viendo qué hago? Porque ustedes se han dado cuenta que a la hora de los asaltos las cámaras no sirven para nada. ¿O sí? Pero les sirvió a todo un sistema elitista con sus agencias para saber qué preferencias tenés vos para metértelas. Y algún día vamos a tener que decirle al sistema: basta. Mi libertad no depende de que ustedes me protejan. Mi libertad depende de que tengo el mejor protector. Pero el sistema ahí te va a querer muerto. Permítanme pararme. El sistema allí te va a querer fuera de ellos. Porque cualquiera que mantiene esta forma de ser siempre es un elemento que despierta a otros. Y cuando otros despiertan, los pocos que están arriba saben que le queda poco tiempo. Hay uno que ya sabe que de tiempo no tiene nada. No lo vemos. Solo busca que decidas que el bien que tenés que hacer lo conviertas en mal para acusarte. Porque cada vez que te acusa, se retrasa tu propósito. No piensas: ay, me va a matar Dios. No. Pero mataste tu propósito, y cuando se retrasó tu propósito, lo que quedó más muerto es tu mundo de alrededor. Ese ya sabe que fue vencido cuando en la cruz nuestro amado Maestro, venciendo nuestros pecados, porque los cargó, yo lo creo, a los 3 días con 3 noches se levantó de entre los muertos. Para hoy, sentado a la diestra del Padre, nosotros podamos en Él decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Pero creer en Dios, haces bien. ¿Qué pasa si te animás a creerle a Dios? Y para eso te programas a que tus palabras y tus hechos tengan la coherencia de justicia que este país necesita. Y cuando hablo de este país, es porque estoy parado en Argentina, pero sé que allí hay gente de Lima, mi saludo a Javier, peruanos, chilenos, nuestros hermanos chilenos ahora nos están esperando de nuevo. Ahí están los hermanos de Madariaga, los de Córdoba. ¿Qué vamos a hacer con Córdoba? Hay que seguir trabajando, no solamente por nuestros hermanos que están en la zona agrícola del campo. Tenemos que llegar a la ciudad. ¿O no creen que hay hermanos allí? Pero Argentina no va a cambiar por nuevas urnas, los nuevos diputados. No sé cuándo son las elecciones, ni me importa, no me digan nada. No va a cambiar por eso.
Ya hemos probado lo mismo de siempre. Y 1 Corintios 6 dice que son lo mismo de siempre, muertos en sus delitos y pecados. Gente injusta, gente que no es coherente con lo que dice y lo que hace. No tiene que ver el color partidario, tiene que ver la ausencia de creerle a Dios, la ausencia de adoración sin límites, la ausencia de buscar más de Él y tener menos de uno. ¿Cómo lo hizo el apóstol Pablo o cualquiera de ellos? Que vamos a empezar a ver sus historias. Quiero más de Dios y menos de mí. Le agradezco a los que están en la televisión porque viene una mesa que tiene que ver con la gratitud. Se llama Eucaristía justamente en griego, Corban Todá en hebreo, y tiene que ver con mi sacrificio de ser agradecido. No es fácil. No es fácil. A veces hay cosas que nos llevan a enojarnos con Dios. Y cuando se pasa el enojo nos damos cuenta que en verdad el que la hizo mal no fue Dios, fui yo. Y si yo no lo hice mal, lo malo que me pasó, Dios lo permitió. Sea que Él no lo hizo, yo no lo hice, pero era necesario para que de mí apareciera algo que cambiara mi historia y desde mi historia la historia de los que están a mi alrededor. Vamos a lavarnos las manos, pero tengo que hacer la pregunta. ¿Quién se dio cuenta que aquí solo nos entrenamos? Todavía no levante la mano. Que desde este entrenamiento, lo que te queda de esa puerta para allá es animarte a ser quien sos, el templo del Espíritu del Eterno. Pero para eso le tenés que creer a Dios. Sumar un nivel más de conciencia. Creer en Dios, normal en el mundo. Creerle a Dios, una decisión única y particular de cada individuo. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después todos los descendientes de Abraham, cada uno tuvo que hacer eso. Empezar a creerle a Dios para que siempre la justicia esté de tu lado. Eso es vivir la belleza de su compasión. Esta es semana de su compasión. Pero para eso también tenés que ser un instrumento de su gracia. Está a la orilla, como cantábamos la vez pasada. Lo que ve en tu vida es una barca donde Él puede hacer que su palabra sea escuchada, mientras que tu trabajo se encarga Él. Él te va a traer multiplicación. ¿Me entienden la metáfora? Él va a hacer que lo que ganás se multiplique, que tus ventas se multipliquen, que tu negocio se multiplique. ¿Tengo entendido, Ruth, que te has venido a vivir para Mendoza? Él se va a encargar de todo lo que tengas por delante. Y le digo esto a Leo, tu marido, y a todos, desde los 2 matrimonios nuevos a todos ustedes. Dejen que Él vaya adelante, créanle que va adelante, pero sean coherentes. Sean coherentes. Estamos aquí para entrenarnos, pero allá somos los capacitadores de mucha gente. De vos dependen los que vos conocés. A los de las naciones, de nuevo, gracias. Mi corazón les dice shalom, el pueblo los aplaude. Y los esperamos muy pronto en alguna de las reuniones que les vamos a estar avisando. Pónganos en me gusta y el suscribir nos ayuda.